infierno. Es intolerable. Por eso el que se suicida por esperanza de dejar el infierno. No tiene que ver. Algunos chicos se han suicidado y antes han dejado algún escrito, alguna carta, aclarándole justamente a los padres que los quieren inmensamente y que saben que esto le va a provocar mucho dolor, pero que ellos no tienen otra alternativa. ¿Por qué no la tienen? Porque están en el infierno. Yo me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, en los comienzos de mi carrera como médico, en guardias que yo hacía como médico interno en una clínica, trabajábamos con pacientes de obreros portuarios y a veces se internaban con politraumatismos, porque en los barcos hay unas chapas que se llaman un cuartel que se les caía encima. Bueno, se internaban con politraumatismo y algunos de estos pacientes a los 2 o 3 días se suicidaban porque se tiraban por una ventana. ¿Y a qué se debía? A que no habíamos podido detectar que eran alcohólicos y que al estar internados 2 o 3 días habían hecho un cuadro de abstinencia y de alucinosis alcohólica y estaban en pleno delirium tremens y se tiraban por una ventana. ¿Por qué? Porque estaban en el infierno. Esto es así. Es decir, a esa mamá, a ese papá, le espera el mismo camino que a todos nosotros. Tiene que aceptar que su hijo eligió lo que para él en ese momento era mejor y que eso nada tenía que ver con el hecho de que no quisiera a sus padres. Y que a lo mejor algunas cosas pueden ustedes no haber visto, pero son imperfectos. ¿O acaso ustedes dudan del amor que le tuvieron a sus hijos? Por eso están escribiendo, por eso están aquí, por todo el amor que le tuvieron. Después dice, ¿cómo manejo la bronca hacia los supuestos culpables de lo sucedido? En algunos casos he tenido este tipo de actitudes en algunos padres, porque como yo le hablaba de las etapas del duelo, la primera es la negación, la segunda es la bronca, el resentimiento. Tengo que buscar un culpable. Esto es una injusticia. Tengo que buscar un culpable. Yo no digo que no lo busquen, si es que los hay. Pero lo que yo digo es que la búsqueda de un culpable es una respuesta política al duelo, no es una respuesta ética. Es una respuesta política. Yo no digo que esté mal, pero es política. La política, la ética y la estética. Las 3 partes de la filosofía práctica, ¿no es cierto? La filosofía teórica, la metafísica, luego la práctica, la filosofía práctica es la ética de la que nos hemos mínimamente ocupado, se podría hablar mucho más, la política y la estética. La búsqueda de culpables es una respuesta política, pero la respuesta política, que yo no digo que esté mal buscada, no resuelve el duelo. Cuando a mí me hablan o me mandan un mail de algún lado diciendo si yo puedo tener una charla con papás de Cromañón que buscaron una respuesta política y que una vez lograda esa respuesta política, suponte que des con el culpable, suponte que puedas encarcelarlo, después tendrás que volver a casa y tu hijo no está. Y ahí entonces empieza la respuesta ética. Esta es la enorme pregunta que el destino me está haciendo, oh Dios. Y acá yo tengo que dar una respuesta. Ya encarcelé a quien tenía que encarcelar, pero no sé cuál era mi fantasía, que yo lo encarcelaba y me devolvían a mi hijo, ¿no? Ya lo encarcelé, ya está. Pero ahora resulta que él no está en su habitación. Y entonces ahí yo tengo que dar una respuesta ética, no política. Que la ética es una manera de actuar. En consecuencia, al etos que pertenezco, el etos es la comunidad. Así que esto sobre suicidio y esto sobre las respuestas políticas
que después de darle, como que uno ocupara su duelo tratando de encarcelar al culpable. Yo no digo que esté mal, pero después finalmente va a tener que buscar la respuesta ética. ¿Cuándo, cómo y cuándo se manifiesta generalmente la aceptación? Es un proceso interno que tiene que ver no con un tiempo cronológico, sino con el tiempo interno de cada uno. En general, se acepta en principio rápidamente, digamos. Por ejemplo, los rituales de la muerte, que sobre eso habría mucho para hablar también, porque estamos en un siglo donde la muerte es pornográfica. La muerte está ocupando el lugar de la pornografía y entonces de eso no se habla, de eso no hay que ocuparse, no hay que hacer velatorios, hay que llevarlo rápido al crematorio, en pocas horas. Ustedes ven pasar un sepelio, parece que es una carrera, como van. Es una sociedad que siente a la muerte como pornográfica. ¿Esto qué hace? Reduce los rituales de la muerte. Antes, ustedes miran un poco para atrás, ¿no es cierto? Moría un abuelo, moría... Bueno, era todo había un ritual, había mucho tiempo de velatorio, ¿no es cierto? Los coches eran a caballo, ¿no? Todos pintados de negro, llenos de corona, había todo un ritual que era imposible no verlo. Ese ritual de la muerte, en psicoanálisis, actualmente Lacan y Alush hablan de la muerte seca, la muerte sin ritual. Y si no hay ritual, uno no se convence. Por eso es importante para la aceptación lo del ritual. Pero bueno, luego de la etapa de negación y de bronca y de pataleo, finalmente cuando uno baja los brazos porque ya está cansado de hacer preguntas para las cuales nadie tiene la respuesta, hasta que finalmente se da cuenta, pero ya cansado, que la pregunta le hicieron otros, soy yo el que tengo que dar la respuesta. No sé, yo veré qué hago, me mato, o me voy a vivir al cementerio, o me dedico a ir a un grupo autoayuda, pero la respuesta la tengo que dar yo. Elizabeth Lucas, que es una logoterapeuta, dice, la lucha con el destino no es tan despareja como parece. El destino a todos nos hace preguntas. A algunos nos hace preguntas mucho más difíciles que a otros, pero a todos nos da la oportunidad de responder. En la calidad de la respuesta está el duelo, la superación del duelo. Yo quisiera saber cómo hago para resistir mi desesperación sin tomar mis medicamentos. El duelo es un proceso activo y hay cosas que nadie las puede hacer por uno mismo. Yo insistiría en decirle a esta mamá que el duelo no es una enfermedad, que no es una patología, que no se cura con medicamentos, más allá de que a veces algún ansiolítico pueda ser usado mínimamente. Pero no son los medicamentos los que van a calmar su desolación y su desesperación. Es ella misma, entendiendo un poco todo esto que hemos hablado. La necesidad de hacer un duelo, de tenerlo con nosotros, de hacer un duelo que esté basado en el recuerdo de momentos felices, un duelo que esté basado en el enorme compromiso y responsabilidad que tenemos de levantar ese vínculo amoroso y tenerlo con nosotros. Es un enorme compromiso el duelo. Además la palabra, ¿no? en latín de duelo significa
dolor, pero también significa desafío. El duelo a espada, ¿no? Duelo significa dolor y desafío. Es un gran dolor, pero es un enorme desafío que nosotros tenemos que asumir para poder dar esa respuesta. No son los medicamentos los que pueden llevarnos a la superación del duelo, aunque ya les digo, a lo mejor un profesional ha visto algún otro tipo de alteración psicológica o psicopatológica y ha debido medicar, pero en el duelo normal no se medica, ¿eh? ¿Existe la recuperación aún separada de la fe? ¿O es el primero y único paso a luchar para vivir con la única esperanza del reencuentro? Bueno, esto acá se habla de un sistema de creencias. Es interesante, tendríamos que meternos un poco en la enorme pregunta de si la vida tiene sentido, ¿no? Cuando para la mitad de la filosofía dicen que la vida no tiene sentido y la otra mitad dice que sí que tiene sentido. El sistema de creencias actúa sobre el proceso del duelo. La fe da respuestas que la razón no puede dar. Entonces, desde un sistema religioso, de un sistema de creencias que no está en crisis, y que acepta que la pérdida de un objeto, llamémoslo objeto, ¿no?, es una pérdida subjetiva, pero recuperable en otra dimensión, que sería la vida eterna. Entonces yo tengo mamás que me dicen, llorando, ¿no?, y tristes, pero me dicen, todos vamos al mismo lugar, ella tomó el tren anterior. O otra mamá que me dice, nos hemos separado por un tiempo nomás, después es mucho más lo que vamos a estar juntos. Bueno, el que realmente puede aceptar un sistema de creencias que le hable de una vida eterna, donde también está el futuro reencuentro, y de una vida eterna sin sufrimiento, y creer en eso, yo veo en las mamás que veo y que conozco, que les ayuda sin ninguna duda, pero no les quita la responsabilidad, de ver qué hacen mientras tanto en este tránsito terrenal. Porque de otro modo sería caer en un determinismo que, bueno, ya todo está escrito, así que después me reencuentro. Sí, pero mientras dura la vida eterna, uno puede hacerse responsable de la trascendencia del hijo muerto dentro de uno. Hay un compromiso, una enorme responsabilidad. Pero por supuesto que el que cree, yo creo que tiene ciertas, no sé si beneficios, hablar de beneficios, pero por lo menos mitiga el dolor. Por ejemplo, yo estoy viendo una pareja ahora donde ella es muy religiosa y cree ciertamente en la vida eterna, en el reencuentro, y el marido no cree en nada. El marido dice que se trata de un loto cósmico que tira premios y castigos al tuntún y que no hay nada, ¿no? Bueno, son